esta semana o la semana pasada llegamos a los 30.000 suscriptores, así es que bienvenido al canal de los telepensantes Esfera Pública. Y la idea de tener esta entrevista, evidentemente, que es conversar contigo algunos de los varios temas que están muy álgidos, entre ellos el retiro del 100%. Yo sé que ya has dado muchas entrevistas al respecto, pero me gustaría, más que entrar directamente por ahí, entrar por tu historia más biográfica, porque yo sé que tuviste un premio entregado por Bush cuando estabas en el colegio, y me gustaría que nos contaras un poco en qué consistía ese premio y por qué te lo dieron. Bueno, primero yo fui a un colegio gringo, colegio norteamericano. Mi mamá es periodista y ya era periodista en esa época, y tuvo que hacer un reportaje de todos los colegios bilingües que habían en Santiago. Y encontró este colegio que era pequeño en esa época, se había cambiado recién de Peñalolén al Cerro 18, que era para extranjeros y era todo en inglés. Y le encantó esa idea a mi mamá de una educación laica, de una educación donde había gente de muchos países. Y terminamos en este colegio, donde todo era en inglés, lo que me ha servido mucho en la vida. Y los premios no eran nunca el mejor promedio. Yo no era el del mejor promedio. Los premios eran al que aumentaba más de un año a otro. Tú podías tener un 4,5 de promedio, pero si aumentabas a un 5,2, o sea, aumentabas 7 décimas, tú te ganabas el premio, y no se la ganaba el que tenía siempre 7, porque se entendía que había más esfuerzo en pasar del 4,5 al 5,2 que el que mantenía siempre las notas extraordinarias. Entonces, cuando me gané ese premio, fue efectivamente 2 años seguidos en que de la generación fui el que más saltó en promedio, pero no necesariamente era el más mateo ni me acercaba al 7, solamente que había madurado un poco, había cambiado mi forma de estudiar y me había pegado el salto de alumno porro a alumno bastante mejor, pero no sobresaliente. Genial. Y entonces te entregó George Bush el premio Face to Face. ¿Ah? ¿Tienes esa experiencia? George Bush, el papá, obviamente. Sí. Yo tengo 42, por lo tanto, cuando yo estaba en el colegio, el presidente era George Bush padre. Y cuando entré a Kinder, el presidente era Reagan. Sí, a mí me interesó mucho eso porque después vi que tuviste otro premio, y eso fue la innovación, que te lo dio el Diario Financiero. Y que has estado, digamos, eres una persona que entonces tiene la posibilidad de analizar con nosotros en profundidad, porque de lo que se trata este canal es que somos personas que nos gusta pensar, y eso es algo raro, ¿no? En general la gente le molesta pensar, le genera disonancia cognitiva. Entonces, cuando uno ve esa formación desde una meritocracia, que hoy día está siendo atacada en toda la formación escolar, no solamente a nivel nacional, sino que hay un movimiento de no exigencia, hay un movimiento de no premiar esfuerzo, ¿no? Hay como todo, se está reemplazando el esfuerzo individual por una experiencia colectiva, en que nadie tiene que sobrepasar al otro, nos quitamos los patines, como dijo Isaguirre, ¿no es cierto? Y cómo eso, en el fondo, que estaba a la base del consenso social en torno a nuestro modelo económico, donde el esfuerzo era el que premiaba, ¿no? El esfuerzo era lo que finalmente trasuntaba en que tuvieras una mejor calidad de vida, lo que no sucede en Norcorea, no sucede en Cuba, no sucede en Venezuela, en ninguno de los países donde donde el individuo no puede hacer ninguna diferencia, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves tú que el mérito de alguna forma ha desaparecido de nuestro sustrato común, de nuestro consenso, como diría Gramsci, y se ha instalado en cambio toda esta otra vertiente de lo colectivo y de la anulación de los esfuerzos individuales? Evidentemente, yo creo que el mérito tiene que ser parte fundamental de la vida, tiene que invitarte a ser mejor, pero tiene que darte también las libertades para que tú puedas ser el arquitecto de tu vida. O sea, que al final ponerle ese empeño, ponerle ese esfuerzo, tenga rédito, tenga resultado. Porque de lo contrario, tú te sientes como el ratoncito que corre en la rueda, pero que no avanza. Uno en terreno se encuentra con historias maravillosas. Ayer estuve en la comuna de Macul, que es parte de mi distrito. Una niña joven, madre de 2 hijos, madre soltera, la ayuda a la suegra, es parvularia,
es parvularia en Las Condes, se pega el pique en la micro todos los días. En las tardes hace otra pega, ya sea Corner Shop o alguna aplicación, porque al final tiene que mantener a sus 2 hijos. El papá no se pone con la pensión, la mamá tiene una pensión muy, muy bajita, y esa es una persona que se saca la cresta. O sea, se esfuerza, sacó su título de parvularia, y esa persona dice, no, si yo me creo el cuento del esfuerzo, y yo le pongo todo el empeño del mundo para sacar adelante a mis 2 niños, no me alcanza con la pega 1, que es la pega que estudié, que es la pega que saqué el cartón, que es la pega que estoy pagando el famoso CAE, tengo que ir a la pega 2, agradezco que existe la pega 2, y agradezco que tengo una mamá que se puede encargar de los niños en la casa, pero al final, a veces a la derecha también le hace falta hablarle a esa gente, siento yo. Hablarle al que emprendió, al que se endeudó para emprender, al que fue a timbrar una factura, después 2, después le timbraron 5, contrató a sus primeros 2 trabajadores, les hizo cotizaciones, salía a las 4 de la mañana a buscar sus productos para venderlos, y por alguna razón el negocio no funciona, quiebra, no tiene ventas, tiene que cerrar. A esa persona a veces yo siento que nos falta hablarle. Nosotros le hablamos más que nada. Ya, ¿a dónde la mamá? Perdón. No, dale nomás, está perfecto. Me dicen pipí, papá, y ahí tenemos 45 segundos para llegar a tiempo. Pero bueno, mérito siempre, mérito sí, pero mientras más nosotros logremos que en nuestra sociedad la calidad de tu cuna no sea un predictor de la calidad de tu tumba, más libertad le habremos puesto a la sociedad y más va a depender de ti. Hoy día, en muchos casos, la calidad de tu cuna es un predictor total de la calidad de tu tumba. Tú más o menos, si naces en un sector vulnerable, sin posibilidades, más o menos es alta probabilidad de que mueras también en un sector vulnerable, sin posibilidades. Y ahí entra no solo las donaciones de las empresas, el trabajo pro bono, sino que entra el Estado. El Estado tiene que tomar el dinero de los impuestos, transferirlo abajo y elevarle las oportunidades a esa gente. ¿Y cuál es la frustración que uno siente en Chile? Que la recaudación del Estado se ha multiplicado por 10, pero la plata no está llegando a las personas. Entonces, antes de impuestos tenemos una desigualdad parecida a la de Alemania. Así es. Y después de impuestos baja 2 milímetros. Así en cambio, en Europa, después de impuestos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es la empresa privada? No. ¿El emprendimiento? Tampoco. ¿Es el hecho que compita una ISAPRE privada con un FONASA? No, tampoco. El problema es el señor llamado a redistribuir. Me acuerdo de una entrevista que me impactó mucho a Horst Polman, el señor del Jumbo, como el año 98 por ahí. Él decía en el diario, yo debo ser de los que más pagan impuestos en Chile. En esa época pagaba como 20 millones de dólares al año. Hablo hace 20 años. Y de esos 20, 1,5 llegaba como transferencia directa a la gente más necesitada de Chile. Entonces, él decía, el monstruo negro, que son los viáticos, los asesores, los edificios públicos, los operadores políticos, se come el 90% de mis impuestos y solamente 1,5 le llega directamente a la gente. Y Polman decía en esa entrevista, ¿por qué no me dejan repartir a mí los 20? Déjenme a mí hacer una cancha de fútbol iluminada en la ventana. Déjenme a mí pagarle curso de matemática a los niños de los sectores cercanos a los Jumbo que yo tengo en Chile. Pero evidentemente el Estado no te deja hacer eso. Ahora, Jorge, ahí desde esa perspectiva nosotros entramos a evaluar el proceso constituyente que hoy día titula el Mercurio, ¿no es cierto?, que los 34 voceros del pueblo quieren quebrar las reglas, lo cual está muy en regla con el proceso, con el formato proceso venezolano, digamos, ¿no?, de quebrar las reglas y de imponerse. Y en ese sentido lo que uno ve que en unas elecciones en las que hubo bajísima participación y donde en definitiva nuestros constituyentes no representan ni siquiera un tercio del electorado inscrito, o sea, ni siquiera llegan al tercio que era necesario para tomar definiciones, nosotros vemos varias cosas que están afectando enormemente las posibilidades de revertir esto que tú hablas, porque el tema de que el Estado en Chile está capturado y que es muy difícil su modificación, viene siendo desde que yo voy a Centro de Estudios Públicos
católicos, o sea, de hace como 25 años o 20 años viene siendo el gran tema. Entonces, y todo lo que se está promoviendo desde los candidatos electos es, en definitiva, un crecimiento de este Estado que hoy día no tiene absolutamente ninguna capacidad de ser eficiente en la redistribución de los recursos. Entonces, lo que yo te invito a pensar es, a ver, ¿qué podemos decirle nosotros a la gente? Porque tú hablaste de mérito y yo quise partir por ahí porque justamente el sistema se derrumba si es que las creencias y los valores cambian. Entonces, donde tú transformas, cambias el mérito por yo tengo derecho social, y ese derecho social implica la desprivatización de los derechos sociales y por lo tanto la destrucción de la propiedad privada, porque en parte lo que se está defendiendo con el retiro del 100% es la propiedad privada, lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos ese cambio tan radical desde una sociedad que cree en el mérito a una sociedad que cree en el Estado benefactor con la seguridad de la cuna a la tumba, sin tener ni el aparato adecuado, ni los recursos para sostener ese camino de seguridad absoluto, entonces empieza y con el nivel de abstención que tenemos, empieza a transitarse hacia un camino que nosotros sabemos es un camino triste, no es un camino que va a mejorar la situación de las personas y de los chilenos, es un camino muy triste para las generaciones por venir. ¿Cómo ves tú esta discusión constituyente con en el fondo, finalmente, este factor específico que apunta a aumentar el tamaño del Estado, de un Estado que hoy día tú lo has descrito muy bien, no funciona, y por otro lado, que está horadando, una parte de los constituyentes están horadando el proceso institucional diseñado, y finalmente la propuesta de un Estado plurinacional. Tú que eres abogado y sabes harto de estas cosas, me imagino que eso es algo que también te preocupa. Sí, primero tenemos que dejar de sorprendernos con estos llamados a quebrar las reglas. Esto va a ocurrir durante todo el proceso. Cada vez que no les guste una votación, van a rodear el edificio, ya sea el Palacio Pereira o el ex Congreso. Van a haber manifestaciones, van a haber ataques por redes sociales. Y esto es un plan. Es un plan dirigido al totalitarismo y es el mismo plan que han seguido en Ecuador, en Argentina, con distintas presiones, con distintos plazos, en Venezuela, en Cuba y en tantos países. Entonces, no nos extrañemos y no nos sorprendamos cuando gente que fue a la elección, que al parecer había entrado en este curso institucional, ahora está desconociendo las mismas reglas que lo hicieron salir electo, las mismas reglas que le van a pagar 2,5 millones de sueldo al mes, las mismas reglas que le van a dar 5 millones para que contrate asesores. Entonces, yo reconozco las reglas para sentarme en ese sillón de cuero y escribir la Constitución, y que me paguen, por supuesto, pero las desconozco para materia de las leyes. Y eso va a ser el plan siempre. Ojalá sean una minoría, ojalá las personas se den cuenta de lo importante que es ir a votar y qué es participar y qué es informarse. Yo siempre cuento un ejemplo bien práctico para después explicar lo que viene a continuación. Yo trabajé 4 años en La Moneda, en el gobierno de Piñera 1. Fui como una especie de secretario privado del presidente. Recorrí el palacio durante 4 años, me tocó dormir ahí, me tocó pasar jornadas de 20 horas ahí, me tocó recorrer los subterráneos de La Moneda, los estacionamientos, las piezas privadas de los presidentes, y le quiero contar a todos los chilenos que no hay en La Moneda una impresora de billetes. No existe en ningún entretecho, en ningún subterráneo, no hay lingotes guardados, no hay. La plata que reparte el Estado es la plata que tú pagas de impuestos. Ningún presidente puede apretar un botón y decir, tráigame del subterráneo de La Moneda 50.000 millones de dólares porque voy a hacer justicia social. Eso no existe. La plata que se reparte, la plata que se distribuye, la plata con que se hacen los hospitales, es la plata que paga la señora de San Joaquín cuando compra 1.000 pesos de pan, 200 pesos van al Estado. Cuando compra 20.000 pesos en ropa, 4.000 pesos van al Estado, y la plata es nuestra. Y ese concepto que hay tan claro en Estados Unidos de la plata del contribuyente, acá no está. Tú al 80% de la gente le preguntas, ¿tú pagas impuestos? Y te dicen, no, no pago impuestos. Cuando todos pagamos impuestos, el IVA, dependiendo de tu ingreso, el IVA complementario, todos los chilenos pagamos impuestos y no exigimos. Cuando tú contratas a una persona que te arregle el techo de la casa porque está goteando, uno está encima de esa persona, lo está mirando.
¿A qué hora llega? ¿Qué canaleta me pone? ¿Puso el aislante que me prometió o no? ¿Dónde está la factura del aislante? ¿Cuánto se va a demorar? Garantía le pido, si al invierno siguiente se llueve, yo llamo a ese maestro y le digo, compadre, venga a arreglarme el techo de nuevo, gratis. Al Estado le pasamos mucho más plata que a ese señor que nos viene a arreglar el techo y no le pedimos rendición de cuentas. No le pedimos ninguna rendición de cuentas. Cuando el esfuerzo es mucho más grande, especialmente en las familias vulnerables que tienen toda su plata a consumo y entonces terminan pagando un IVA proporcionalmente mucho más grande que el resto de las personas. Si no entendemos eso, es imposible que le pidamos cuentas al Estado. Si no entendemos que el Estado es un depositario de tu confianza, es una persona que se lleva tus lucas, es una persona que tiene que administrarlas bien, que tiene que rendirte cuenta y tú exigirle esas cuentas. Y eso, evidentemente, nos cuesta mucho. ¿Y qué van a empezar a hacer en la Asamblea? Y un poco la deformación de la derecha. Nosotros queremos el Excel. Nosotros queremos ir a donde la gente y decirle, oiga, cambié 22 luminarias, hice 30 veredas nuevas, hice 4 multicanchas y puse 6 paraderos del Transantiago. Fui un buen alcalde, fui un buen concejal. Y llega la gente de izquierda a la misma amable. Comuna más. Las plazas de esta comuna van a respetar la política de género y la política de medio ambiente de la comuna. Y va a ser una comuna más feliz. No prometen nada concreto, prometen sueños. Ahora, el 80% de la gente, según las últimas mediciones que he visto, tiene una esperanza emocional con la nueva Constitución. Nadie espera más puentes, más sueldo, más cosas concretas, un aeropuerto más grande. La gente espera ser más feliz, ver más a su familia, tener más dignidad. Nadie te pide nada concreto. Entonces, nosotros, la gente que pensamos más en el pensamiento de centro-derecha, tenemos que empezar también a hablar de emocionalidad. No se trata de pavimentar veredas y poner luminarias LED. Se trata también de que nosotros digamos, este esfuerzo individual apoyado por el soporte colectivo del Estado te va a ayudar a hacer familia, te va a ayudar a poder estar más presente con tus niños, porque gracias a que se hizo la línea del metro que va a llegar ahora hasta la base aérea del Bosque, antes llegaba hasta la Cisterna, por Gran Avenida, eso te va a permitir ahorrarte 1 hora al día. Y esa hora al día la vas a tener con tus niños. Entonces, no debiera ir el presidente de turno a decir, la línea de metro al Bosque nos costó 1.700 millones de dólares. Me importa un bledo eso. La línea de metro al Bosque te va a permitir 1 hora más con tus niños. Eso es lo importante de las obras. Y el guatazo, después de los sueños que te vende la izquierda, es mucho más fuerte. Porque el guatazo, cada uno ese sueño, esa maravilla que te vende, cuando a ti te dicen dignidad, tú entiendes algo distinto a mí. Y a los 17 millones de chilenos, cuando a ti te dicen vas a tener una plaza que respeta la identidad de género, el medio ambiente y unos juegos para todos y todas, cada uno se imagina un refalín distinto, cada uno se imagina un columpio distinto, cada uno se imagina un delivery del Estado distinto. Entonces, cuando esas cosas no resultan, la frustración es terrible. Y tú pasas del piso 5 de la felicidad al menos 5 de la frustración y de la tristeza. Entonces, sí, pero Jorge, déjame preguntarte una cosa ahí, porque hablando de la estrategia, digamos, de captura de las mentes y de las emociones de la izquierda, lo interesante es que ellos nunca pagan el costo. ¿Y por qué no lo pagan? Porque te dicen, no pudimos hacerlo porque los capitalistas, porque el imperialismo, porque entonces, de alguna manera siempre logran sacarse el peso de la responsabilidad de no cumplir con los sueños prometidos, todavía tomando muy fuertemente lo que es la victimización, ¿no es cierto? Lo que es decirle al otro el sentido de injusticia, lo que es anclar en que yo también estoy sufriendo contigo, no poder cumplir con mi sueño. Entonces, tienen ellos, y ahí es donde a mí me interesa mucho profundizar en eso, porque la crisis que tiene la derecha hoy día, ¿no es cierto? Las elecciones de gobernadores, prácticamente la discusión es si vamos a votar por Orrego, y ese es otro punto que me gustaría que conversáramos o no. ¿Qué opinas tú de eso? Pero con la crisis que nosotros tenemos, que se parece a la del 64, en realidad parte de las cúpulas debieran de haber hecho, ¿no es cierto?, una renuncia y haber permitido que salieran nuevos rostros. Y parte de esa crisis tiene que ver con la desconexión de lo
lo que tú estás hablando, con el miedo, porque en la derecha hay un miedo a hacerse cargo de que somos seres emocionales, y sería bastante fácil, si leyendo a Hume, podrían darse cuenta que en Hume, que es bastante racional porque es un filósofo, ¿no es cierto?, es la pasión la que mueve a la razón. Entonces, ahí ya no tienes el prejuicio contra las pasiones. Pero la derecha tiene mucho ese prejuicio que entonces no llega al sistema límbico de la gente, no conecta con los sueños, no conecta con las emociones, y en definitiva la izquierda siempre tiene a alguien a quien echarle la culpa de por qué ellos no funcionaron. Y ese, ¿cómo ves tú que es posible avanzar en una dirección en que no nos ganen el quien vive? Porque aquí lo que tú hiciste con el 100%, en el fondo es decirle, yo ya no les acepto más esto de que vayan capitalizando, así lo leo yo, de que vayan capitalizando tajada a tajada, ¿no es cierto?, de a 10% se van ellos empoderando frente a la ciudadanía, haciéndolos buenos. ¿Sabes qué? Cortemos con esta cuestión y que cada uno se quede con lo suyo y se respeta el derecho a la propiedad de la gente. De ahí veremos cómo lo hacemos con la crisis que pueda quedar por la fuga de capitales, lo que sea, me da lo mismo, pero el principio, el valor de la propiedad privada tiene que ser defendido. Entonces con eso les quitaste todo, les quitaste digamos, la batuta desde la cual se estaban ensalzando ante la gente en este país. Y luego, ¿cómo lo podemos hacer en este otro aspecto en que siempre nos ganan justamente porque crean el sueño y después si el sueño no se cumple, es culpa del viejo el saco, que es la derecha? Con el mismo error de siempre de la derecha de ser práctico y racional, uno diría, oye, a mayor educación en el país, a mayor tecnología, no hay nadie que no tenga un celular, no hay nadie que no tenga Google, entonces uno diría, las ideas nuestras como son mejores en la práctica, superan la pobreza, crecen los países, estamos salvados, las ideas se defienden solas porque hoy día todos tienen acceso a Google y cuando vayan en el metro para la casa se van a meter al celular y van a poner, ¿funciona el sistema socialista? ¿Funciona el sistema comunista? Y Google de los 100 matches le va a decir no, 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 no. Y yo le digo esto a los dirigentes más de izquierda en el Congreso y me dicen, no, no, lo que pasa es que las ideas son buenas, pero el que las implementó en Cuba, el que las implementó en Ecuador, el que las implementó en Argentina, ese compadre no entendía mucho. En cambio, cuando yo las implemente, yo voy a hacer todas esas correcciones que no funcionaron en Alemania, que no funcionaron en Rusia, que no funcionaron en todos estos países, pero yo, que estoy educado en el capitalismo, que tengo máster, que tengo posgrado, yo lo voy a hacer bien. Yo encuentro que eso es de un ego impresionante. O sea, decir, no son esas ideas fracasadas las malas, sino que el señor que las implementó es el que se pegó su condoro y por eso no resultaron. Y si no, te dicen, es que Estados Unidos me bloqueó. Es que Estados Unidos me hizo un bloqueo a la economía. Es que no me dejaron traer arroz de tal país, me pusieron impuestos. Y así, efectivamente, van buscando siempre una culpa. Bueno, Google no te va a hacer la pega. Los celulares no te van a hacer la pega. El hecho de que el 90% de Chile viva mejor que sus padres no es suficiente. El hecho de que la pobreza haya pasado de un 40% a un 8% tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque hay rabia. El 80, el 85% de la población siente rabia. Rabia contra la estafa del TV Cable que contrataron y nunca pudieron descontratar. Rabia contra el seguro de salud que le dijo, justo ese problema al hombro que tuviste, no, eso es preexistencia, compadre, así que eso no te lo voy a cubrir. Rabia contra el famoso seguro obligatorio que nos obligan a pagar todos el auto, pero resulta que cuando tuviste un accidente con un taxi, tuviste que pagar lucro cesante, ese seguro obligatorio te dice, no, que yo cubrí hasta el jueves a las 4:30 y tú chocaste un día viernes. Y así sucesivamente te va asfixiando la mala atención del funcionario municipal, que es inamovible, que te atiende con cara de poto, que no tiene ningún incentivo a sacar tu trámite más rápido, y después también la mala atención en lo privado, que es muy fácil contratar el servicio, pero hay que básicamente llevar un elefante presencialmente a la oficina de Ahumada para descontratar el servicio. Y así la gente va acumulando rabia. Rabia también porque sacar la profesión no le permitió la vida que él pensaba que le iba a permitir ese cartón. Rabia porque el padre, sin ser profesional, todavía sigue teniendo en su trabajo técnico más ingresos que el hijo que es profesional. Rabia porque al final, cuando gana un poquito de plata, llega un señor que es el Estado y le dice, oiga, usted ya está ganando más de 850.000, ahora tiene que pagar impuestos, lo es complementario porque al país hay que contribuir con todo. Rabia porque le costó 25 millones su educación universitaria y terminó pagando 70 en el CAE, que hizo y diseñó el presidente Lagos. Entonces al final hay una rabia acumulada que yo te diría que es mucho más fuerte que el miedo.
La derecha siempre dice, no, no, si es el miedo a que llegue el cuco comunista, es el miedo a que llegue el sistema totalitario. Yo te diría que el miedo moviliza, pero la rabia es algo mucho más asentado. ¿Y qué te pide la gente de vuelta? Te pide justicia. Y nuevamente, cuando tú preguntas qué es lo que es justicia, hay 17 millones de respuestas distintas. Y en general son respuestas muy asociadas a tu metro cuadrado. Justicia para mí es tener una luminaria afuera de mi casa. Justicia para mí es que mi abuelo, en vez de 160 lucas de pensión, recibiera 350 porque se esforzó y trabajó toda su vida en una panadería. Justicia para mí es que mi hijo pueda ir a la universidad aunque yo no tenga la plata para pagarla y que después compita con el porro que tenía más contacto o más conocidos en la esfera de los propietarios o de los jefes de tal o cual empresa. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender esa rabia, y por eso yo pateo un poco el tablero con el 100% y digo, córtenla. Íbamos para un cuarto retiro, el gobierno estaba tirando 11.000 millones de dólares de ayudas sociales en 3 meses. Para que tengan una idea, Argentina ha repartido 1.000 en 20 meses. Nosotros estábamos tirando 11.000 en 3 meses. Y Argentina es un país mucho más grande, el doble de población. Cuando eso no para el cuarto retiro, y cuando el cuarto retiro lo impulsa un diputado de Renovación Nacional, yo digo, basta ya. Basta ya, pateo el tablero, digo, oye, ¿saben qué más? Que la Pamela Giles siga girando cheques por 18.000 millones de dólares de nuestra plata y que después vayan dejando solamente a unos pocos y a esos pocos le hagan, perdonando la expresión, topón para adentro y les quiten la plata, yo no voy a aceptar eso. Así que 100%. Y olvídate como la gente ligada al mercado capitales me llamaba, me insultaba. Yo les decía, oye, si estoy marcando el punto político, no podemos seguir con esto. Y hoy día, tú ves la vuelta de carnero, que el señor Jadwe dice, no, 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 todo lo que yo digo en Google antes de abril del 2021, yo ya no lo pienso. Ahora yo no quiero expropiarte. Y después Yanna Proboste dice, no, si cuando yo firmé ese proyecto de nacionalización, yo me refería a otra cosa. De partida no usan bien las palabras porque nacionalizar significa traer a propiedad de Chile. ¿Y los fondos de pensiones de quién son? De los chilenos. Ya son de los chilenos. No es como cuando tú le quitas el cobre a la minera Anaconda, que ese es el ejemplo que le puse a la Yanna Proboste porque es de su región. Y en la época del presidente Allende, con todos los votos de la derecha, se nacionaliza el cobre. Se trae a propiedad de los chilenos. Los fondos de pensiones ya son de los chilenos. ¿Qué cresta vayan a nacionalizar? Y ahí sale la Yanna Proboste a desdecirse, a darse 4 vueltas de carnero, que ella no quiso decir, que lo único que ella, y la frase memorable es, yo no les quiero quitar la plata, solo se las quiero administrar. Ah, no, le digo. O sea, ya, te compraste tu autito, lo pagaste en 24 cuotas y llega el compadre del gobierno y te dice, flaco, yo no te quiero quitar el auto, te lo voy a administrar nomás. O sea, yo te voy a decir cuándo lo usas, dónde puedes ir, cuándo lo puedes lavar, si le puedes echar benzina, por favor. Administrar es exactamente lo mismo que quitártelo. Y después la Yarna a continuación dice, yo te quiero obligar a que tu plata se invierta en empresas estratégicas de Chile, para ayudar a Chile, no importa que renten menos. O sea, generosidad con lo ajeno. No importa que renten menos. ¿No se supone que estábamos hablando de mejorar las pensiones? Y ella te dice, no, no, tráelo a Chile y que quiero que inviertas en empresas estratégicas. Y un periodista muy avesado le dice, ¿en cuál? ¿En transporte, por ejemplo? Sí, le dice ella. Ah, entonces la plata de pensiones debió haber sido invertida en el Transantiago. En el Transantiago, que ha perdido miles de millones de dólares. Y ahí se desdice la Yanna, ¿cierto? Va retrocediendo como Michael Jackson al final hasta que se pilla con la muralla. Pero cuando tú tienes a Luis Mesina, presidente, jefe, director de No Más AFP, y pone un tuit que dice, es irresponsable, Alessandri, porque va a dejar sin fondo a los jubilados para cuando se pensionen. Luis Mesina, el gatillante de los 3 retiros, el que se ha paseado con una máscara de No Más AFP por meses. Entonces yo el otro día le contesté en la radio con una frase del tío Emilio, te pillamos, pues compadre. O sea, tú querías este botín para cuando la izquierda llegara al poder, empezar tu sistema de reparto así, como lo han hecho en tantos países de Sudamérica. Cuando la Cristina Kirchner le dice a los jubilados hace 2 años de las AFJP, muchachos, no se preocupen, yo les voy a quitar 1.000 y tantos millones de dólares para pagar deuda externa, pero no se preocupen, que yo se los devuelvo en 12 años con intereses.
Pasaron los 12 años, jubilaron esos argentinos, no está la plata, no están los intereses y la Cristina está sentada en la Casa Rosada. Entonces imagínate la frustración. Pero basta con contar estas historias, estos datos para que la gente comprenda. No, hay que llegar a la emocionalidad, hay que comprender que las cosas no se defienden solas, hay que ir al territorio a explicar caso por caso al feriante, explicarle que como él no ha cotizado, no va a tener una buena pensión y le va a llegar la básica solidaria. Y no le debiera llegar nada, quizás porque el feriante ganó plata, tiene su casa, su auto, educó a sus hijos en la universidad, pero igual, como ha trabajado en negro, los chilenos le vamos a dar 180 lucas igual, que es la pensión básica solidaria. Si tú explicas, la gente entiende, pero hay que tener esa capacidad de recorrer el territorio y de explicar desde los ejemplos más cotidianos y más reales. Sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que hacen los intelectuales orgánicos, cuya función define muy bien Gramsci, ¿no? Que es vivir con la gente el cambio de cultura, de ideología y forjar entonces un discurso hegemónico desde abajo, no desde arriba, no desde el intelectual tradicional que le dice a los demás, mira, leas este libro y estas son las ideas, sino que ir y estar con la gente y compartir en ese día a día y mostrarles efectivamente la realidad de ciertas ideas, del fracaso y del éxito de ciertas ideas, pero desde la vida misma. Y eso es lo que quieren hacer. No sé si viste, hace unos días atrás salió de la lista del pueblo la noticia en el Mercurio de que ellos están formando cabildos en distintas partes del país. Y eso es lo que hace un intelectual orgánico, conversa con la vieja, arma el cabildo, en el cabildo entonces se produce este lavado de cerebro en pos de las ideas que los benefician a ellos, evidentemente, porque aquí hay una agenda común y compartida entre esta gente. Entonces yo creo que hay dos cosas que se abren acá entre el retiro del 100% y esta forma de explicar y esta forma de llegar a la gente. Por una parte, te pregunto, porque seguramente muchos telepensantes se van a preguntar, bueno, Jorge, o les gustaría preguntarte, ¿qué posibilidad hay real de que yo retire mi 100%? ¿Y en qué medida, porque yo entiendo como tú hiciste el punto político, pero vámonos a lo pragmático y también desde lo político, ¿en qué medida este rechazo que está generando ahora en el sector de la izquierda, que antes promovía los retiros de a 10 en 10, protege efectivamente los fondos de una posible expropiación? ¿Quedan protegidos o no? Sí, ese es el objetivo de mi proyecto. Yo lo voy a presentar igual, aunque el presidente de la comisión, sin leer mi proyecto, ha dicho que no lo va a poner en tabla. Y la Cámara de Diputados, que es la cuna de la democracia, que tú hasta para comprar una Coca-Cola tenés que votar en una reunión de comité, el único poder que es como dictatorial es el de los presidentes de las comisiones, que ellos deciden per se, sin preguntarle a nadie, qué cosas ponen en tabla y qué cosas ponen en discusión. Mi proyecto plantea tres cosas. Uno, un seguro o un candado para el futuro. Que si alguna vez se aprueba una ley en nuestro país expropiatoria, que quiere nacionalizar, los comunistas dicen también que declara de interés nacional, y los 15 sinónimos, que significan lo mismo, que se aprueba en primer trámite legislativo, o sea, en una cámara, se abre una ventana de 6 meses y tú sacas la plata sin impuestos. Eso en el futuro. Después, para hoy día, se abre una ventana para que tú puedas transferir la plata y yo le digo a la Comisión para el Mercado Financiero que nos diga cuáles son los instrumentos dentro del mercado financiero que yo puedo llevar mi plata a una cuenta blindada, que yo la pueda mover a una PB sin tope, a una cuenta 2, a un fondo mutuo, a una compañía de seguro y a 20 opciones que la reforma constitucional dice que la CMF va a ser la que va a tener que dictar en 30 días el reglamento para dónde te puedes llevar tu plata, porque la mejor forma de salvarla, a mi juicio, es atomizarla. Hoy día están 6 instituciones, o sea, llega el lobo, le pega el manotazo el populista y es re fácil identificar 6 instituciones. Pero si esa plata la tenemos dividida en 50 instituciones, algunos la tienen en fondos mutuos, otros la tienen en seguro de vida con ahorro, otros la tienen en APB o cuenta 2, entonces va a ser mucho más difícil que le echen mano a esa plata. Por tanto, y una tercera cosa que plantea mi proyecto es para las personas, hombres con más de 60 años y mujeres con más de 55, con menos de 8 millones de pesos de ahorro, que puedan sacar la plata al tiro.
Porque esas personas ya no lograron una pensión autofinanciada, hagan lo que hagan, van a llegar a la edad de jubilación con una pensión de 30 o 40 mil pesos, o sea, van a tener que ser beneficiarios de la básica solidaria del Estado. Por lo tanto, a esas personas yo le digo, oye, juntaste demasiado poco y ya tienes edad suficiente, retira tus 8 millones de pesos, porque ya no lo lograste, y ahí hablamos de más o menos 400.000 personas. Recuerda que partimos 11 millones con cotizaciones, quedamos 6. Y lo que quiere Pamela Giles y el resto al final es que de esos 6 queden 3 millones, los con más plata, y decir, oye, solamente los súper ricos tienen plata, hagamos esto un colchón o un fondo solidario. Y yo le quiero decir a los televidentes de tu programa, los ricos no cotizan en la AFP. Los ricos viven de las rentas del capital. Los ricos tienen otras formas de ahorrar. Si una persona ha ganado 1 millón de pesos y ha cotizado 35 años, tiene más de 150 millones ahorrados. Y eso, la Pamela Giles le dice que es rico. No es rico. Aperró toda su vida, cotizó toda su vida, ganó 1 millón de pesos toda su vida y juntó más de 150. Puede tener hasta 180, 200, depende del fondo y depende de la AFP. Pero no le podemos llamar rico. Esa es una persona esforzada que trabajó en la formalidad por muchos años y tuvo la suerte siempre de tener un empleo. Por tanto, yo quise parar por un lado la discusión, parar el cuarto retiro, parar el retiro en general, pero también blindar la plata. ¿Cuáles son los riesgos? Que pueda venir una nueva constitución que ya no esté regulada como la que estoy reformando yo. Yo estoy reformando la constitución actual. Y esa constitución actual le quedan 2 años y medio más o menos de vigencia, le quedan 3. Pero esta discusión que yo he forzado a que se adelante, porque yo forcé a Luis Mesina a empezar a hablar de esto, forcé a Jadwe a desdecirse, forcé a la presidenta del Senado a explicar su proyecto, esta discusión se va a dar. Y si no es ahora, porque yo le puse este candado que dura por 3 años, que te permite por lo menos dormir sin angustia estos 3 años, porque la gente en la calle nos transmitía angustia. Puede venir para el futuro otra apertura en los fondos y otro intento del zarpazo del populismo. Por supuesto que sí, por eso en la columna de ayer del diario que publiqué dije, yo voy a estar vigilante, porque aquí no se acaba la pega con esta reforma constitucional y yo voy a hinchar hasta que me la pongan en tabla. Es muy distinta a la de las Giles, porque las Giles quiere que te gastes la plata y la quemes para reventar el sistema. Yo quiero que ahorres la plata y solamente en esos poquitos casos que te expliqué dejo que la saquen. Yo quiero que ahorren la plata porque es el colchón sobre el cual funciona Chile. Con esa plata te hacen los préstamos de crédito hipotecario. Sí. Y un solo ejemplo para que la gente lo tenga en mente. Perú tiene el doble de población que Chile. Chile tiene 4 millones de créditos hipotecarios a una tasa del 2,5% en promedio, a 20 años en promedio. En Perú solamente hay 400.000 créditos hipotecarios. O sea, con el doble de población, el 10% del mercado hipotecario nuestro. ¿Y por qué? Porque acá no lo financian los bancos, y los bancos no te prestan plata a largo plazo. Son los fondos de pensiones los que arman estos fondos para que te presten plata a largo plazo. ¿Por qué? Porque la jubilación es un ahorro a largo plazo y te permite demorar y poder lograr que 4 millones de personas tengan crédito hipotecario barato. Pregúntale a un amigo argentino, ecuatoriano, peruano, si se puede comprar un departamento a 20 años con tasa del 2,5. Es un sueño para ellos. Y para que eso siga funcionando, yo necesito que la gente ahorre la plata y no se la gaste. Bueno, y en el tercer retiro, para que tengan una idea, el 55% de la plata se ahorró. Sin ningún incentivo, la gente la ahorró igual. En el primer retiro se gastó mucho, en el segundo retiro se gastó un poco menos, en el tercer retiro ya se ahorró más de la mitad. Perfecto, yo ahí estamos quedándonos como con 3 pegas, digamos, pendientes. Una es el anclaje a la emocionalidad desde la derecha y la llegada, ¿no es cierto?, a la gente. La otra es la creación, que yo no entiendo por qué no se hace, porque tocaste un tema que conversamos ayer con los telepensantes en el curso que doy sobre la tiranía de los colectivos, sobre cómo funcionan las asociaciones de defensa de consumidores en Estados Unidos. Ahí tú la rabia de la que estabas hablando se podría capitalizar en favor de un sector político que promueva el libre mercado y no el corporativismo, y por lo tanto podría haber de parte de partidos políticos de derecha la creación de asociaciones similares
que actuaran frente a la justicia defendiendo al ciudadano de los abusos que cometen ciertas industrias, empresas, etc. Y ahí tenemos un segundo desafío. Y un tercer desafío que me interesa ver que como abogado, porque tú sabes que tu proyecto, así como todos los de retiro de fondos de pensiones, en realidad son, comillas, inconstitucionales. Tú te estás haciendo cargo de que hoy día hay un semi-parlamentarismo de facto, porque si fuera parlamentarismo, entonces podría el primer ministro disolver al Congreso o llamar a elecciones viceversa, y hoy día no tenemos esa herramienta, estamos como en 1920, el peor de los escenarios, porque justamente esto, no logramos tener un parlamentarismo. Entonces mi pregunta aquí es si yo fuera Giles, o fuera Jadwe, o fuera cualquiera de todas estas personas que partieron desmantelando el orden constitucional vigente, o la senadora, la presidenta del Senado, que también estaba en la misma, ¿no es cierto? Porque tú me hablas de que los presidentes de las comisiones tienen esta capacidad de bloquear, de que si no te ponen en tabla, y si todos se han pasado por la cola del pavo, el ordenamiento constitucional, ¿por qué desde la derecha no existe también la posibilidad de decir, sí, fíjense que ustedes, todos los de la izquierda, empezaron con proyectos, la izquierda más Iván Moreira, perdona, empezaron con proyectos que son inconstitucionales, y no respetaron absolutamente ninguna regla? Bueno, yo no tengo por qué respetar la regla de que tú no quieras poner en tabla este proyecto. Voy a buscar otra forma, ¿no es cierto?, de legitimar que este proyecto sea discutido, porque si ya tenemos este descalabro constitucional en el que hasta tú tienes que jugar el juego, porque si no la derecha se queda fuera del juego, si es que empieza a decir, no, pero es que hay que respetar la Constitución, y eso es parte, digamos, de la inteligencia política elemental, ¿no es cierto? O sea, estas son las nuevas reglas, y yo tengo, si no, bueno, pero ¿por qué no avanzan ustedes también como derecha? Sí, nos vaya a bloquear los proyectos, etcétera. Bueno, busquemos una forma, un resquicio legal, que la izquierda seca para eso. Tuvimos 1000 días de la Unidad Popular, donde todo lo que se hizo con resquicios legales, en que tú me tienes que ver necesariamente el proyecto que te estoy planteando. Tiene que haber alguna forma. Si a ellos se les ocurre, ¿cómo no se nos va a ocurrir a nosotros? Tú puedes censurar a los presidentes de comisión, puedes censurarlos con 7 votos y sacarlos del cargo, y con los mismos 7 votos tienes capacidad para poner a un presidente que esté de acuerdo con poner eso en tabla. Pero mira tú la reforma previsional en el Senado, que Juan Pablo Letelier, Goich y otros en la Comisión del Trabajo del Senado la tienen parada hace 12 meses. Y lo más increíble es que el argumento que da el diputado Ilavaca para no poner mi proyecto en tabla es decir, vamos al tema de fondo, aprobemos mejor la del Senado, la misma que ellos han parado durante 12 meses. Entonces sí, hay que ser más pillo. Pasa con esto de las reglas del juego que estamos en una especie de interregno, que ya no corre la Constitución del 80, porque se aprobó el apruebo, se eligió una convención constituyente, pero tampoco están las nuevas. Entonces estamos como en el limbo. Pasó algo parecido cuando León de Tarapacá aprueba la Constitución del 25, pero empieza a regir recién el 32. Hay 7 años súper complicados, con varios presidentes por corto tiempo, con una convulsión social, porque como que no habían reglas del juego legítimas. Y el 32 recién, 1932, cuando asume el León en su segundo periodo, ahí empieza a regir de facto la Constitución del 25 y se ordenan las cosas. Estamos en un limbo, y en ese limbo yo creo que hay que aprovechar todas las instancias, todos los espacios para ir marcando el punto, pero cambiar nuestra forma de comunicar, aprender que nuestras ideas no se defienden solas, ir al territorio para que nazcan ideas de ahí, porque es muy distinto salir desde ahí con las ideas que tratar de imponerlas desde arriba, y seguir dando la pelea. A mí me da rabia cuando la gente me dice, ¿dónde te irías a vivir si queda la escoba en Chile? Yo no me voy a ir a vivir a ninguna parte. Yo me voy a amarrar afuera de la moneda si es necesario. O sea, si este país lo pudieron defender nuestros padres con Allende, y ahora nosotros vamos a la opción de esta generación de cristal va a ser irse a vivir a otra parte, por favor. A mí no me cuenten para eso. Sí, lo que pasa es que, bueno, las cosas son distintas cuando uno está haciendo la cola para comprar 1 kilo de pan y uno ve a sus hijos que no hay parafina ni para las estufas. O sea, el problema, y ahí hay otro tema también que es fundamental y que nos devuelve a nuestra primera conversación sobre el mérito. Han ido avanzando las reglas que asfixian la posibilidad o el derecho no reconocido a la autoconservación, a que yo pueda parar mi olla, a que yo pueda con mi trabajo
tener el beneficio de mi trabajo. Y eso lo han ido avanzando muy radicalmente, y de modo que hoy día finalmente la gente dice, bueno, si yo salgo a trabajar, o si, además están los incentivos en políticas públicas que son, si tú no trabajas formalmente o no tienes un contrato formal, te ganas todos estos bonos y todo esto, entonces más encima todo eso va generando, ¿no es cierto?, una carga más importante en la medida en que el trabajo se mantiene informal. Y después quitarlo es muy difícil. Sí, porque se transforma en un hábito. O sea, hay un cambio que se ha producido en la mentalidad del Chile que nosotros conocíamos, desde todos los casos de corrupción que ha habido y que nadie se ha ido preso por el Limberling, el Gate, el Sokimich, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Después también hay un problema de corrupción en las élites políticas, muy importante en la medida en que forman parte de la captura del Estado y que también usan el Estado para poner a sus operadores políticos, y eso es todo el espectro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad? Porque te dices, bueno, yo me voy a amarrar acá y voy a defender este país. ¿Qué herramientas tenemos para defenderlo? ¿Y cómo ves tú la posibilidad de que este proceso constituyente, donde 96 de los 150 constituyentes, 155 eran, ¿no?, están en contra, o sea, a favor de prohibir la inversión extranjera? No sé si viste esa noticia la gran mayoría Estado plurinacional. Porque además aquí hay otra cosa, la institucionalidad diseñada para este proceso decía que la Constitución del 80 está vigente hasta la salida del plebiscito con voto obligatorio, ¿no es cierto?, donde tenemos que decir si queremos la nueva o nos quedamos con la vieja. Así es. Entonces, ¿cómo ves tú que va avanzando con los candidatos que tenemos, que se pueda desarrollar la redacción de una Carta Magna que efectivamente nos dé una institucionalidad en la que tengamos las herramientas de defender el país? Primero, la batalla de las ideas. No hay que descansar en la batalla de las ideas, hay que organizarse, hay que salir, tenemos que no basta con que la gente se dedique a su vida particular, a producir, a su trabajo, a estudiar. Tenemos que tener en nuestro día, una parte de nuestro día tiene que ser la batalla de las ideas, tiene que ser organizar a nuestros vecinos, organizar a las personas que conocemos, organizar a los que tienen la misma profesión que nosotros, organizarse como comunidad, como sociedad. Y esa es la única forma hoy día de parar las cosas malas. No la van a parar los políticos. En el estallido social, ¿por qué no se quemó la ciudad? No fue por la capacidad de negociación de los políticos. Fue porque tenemos carabineros fuertes y carabineros comprometidos con la causa, y ellos al final sostuvieron la república. En esos peores días del estallido de octubre, eran los carabineros los que estaban día a día dando la vida en las manifestaciones. No estaban los políticos negociando recién hasta el 15 de noviembre que se sientan. Dame un segundo, voy al tiro. Entonces, si logramos que parte de tu vida sea juntarte, organizarte, promover ideas, mira tú lo que pasó en Colombia con las protestas. Se juntó una gran cantidad de personas, jóvenes de clase media, y fueron con poleras blancas a lo que aquí sería la zona cero, y decía paz, unas banderas que decían paz. Nosotros nunca vimos eso. Nunca vimos miles de personas marchar por la Alameda y detener las manifestaciones. Y las cosas se paran así. Se paran cuando la inmensa mayoría se levanta, porque yo estoy seguro que la inmensa mayoría no quiere que liberen a los presos del estallido. La inmensa mayoría no quiere que se vaya la inversión extranjera. La inmensa mayoría no quiere que el Estado elija el colegio para tus hijos. La inmensa mayoría quiere libertad. Pero tenemos que darle un canal para que pueda expresar sus ideas, para que vaya a votar, para que sienta que es parte de la decisión y para que toda esa rabia que siente la pueda canalizar hacia la justicia que desea, la justicia que añora, la justicia que le corresponde, que las personas que han sido maltratadas o que han sido estafadas por el sistema de alguna manera puedan tener esa justicia y que sus familias puedan surgir. Porque si tú solamente vas a esperar que las ideas se defiendan solas y que vote y que celebremos que vote el 45, el 43, el 49% de Chile, yo siento que es una vergüenza. No sé si viste las filas que se producían para la votación del Perú el fin de semana. Habían varios colegios en Providencia, en Santiago Centro, en mi distrito, que votaban peruanos. Miles, 6 cuadras de fila. Gente que no vive en su país, pero que le interesaba, y ganó fuertemente Keiko en la votación en Chile, que le interesaba lo que pasaba en su país. Y acá los que viven acá
y tienen un colegio a 20 cuadras, solamente va a votar 4 de cada 10. Entonces, involucrarse, participar, conversar y ser un líder en tu comunidad. Si la gente no logra involucrarse, nos va a pasar la ola por encima y la retroexcavadora no va a ser un cuento de Quintana, sino que te va a pisar la punta de los pies. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Y ya para ir terminando, Jorge, otro tema que está muy álgido son las elecciones en el Gran Santiago, ¿no es cierto?, de gobernador. Hay gente, bueno, Orrego parece que no fue muy amable con el electorado de derecha y le fue a disputar el electorado de la izquierda a Oliva, y Oliva es una persona que no, que al menos en lo que ha mostrado hasta ahora, no parece tener muchos palos para el puente. Sin embargo, lo importante y lo que me imaginaba yo, ahora con una alcaldesa comunista, y tenemos el Instituto Nacional allá, ¿no es cierto?, que son los institutanos los que partieron con todo el estallido. Entonces, si es que la derecha, porque con mucha razón muchos dirán, no, yo no quiero ir a votar por una persona que más encima nos escupe en la cara, digamos, ¿no? Sí, pero pues, ¿cómo ves tú esta relación Orrego-Oliva? Porque si más encima, además del alcalde, de la alcaldesa comunista, tenemos a Oliva, eso va a ser la captura de un territorio, pero sin ninguna contención. ¿Ves tú que Orrego podría poner contención a ese tipo de captura con vocación totalitaria, que vale la pena ir a votar por él, aunque nos haya ninguneado? ¿Cómo ves tú ese escenario? Primero es importante que la gente vaya a votar. Yo veía en todos los chats de amigos en WhatsApp en la mañana, todos preguntaban a qué hora era el partido el domingo, pero nadie pregunta a qué hora va a ir a votar. Yo puse ahí a qué hora van a votar. ¿A votar qué? Me dicen. O sea, primero informarle a la gente que hay elecciones de gobernadores en Chile el día domingo. Orrego ya fue gobernador, ya fue intendente más bien, con todas las facultades de la presidenta Bachelet. Fue alcalde también. A mí es una persona que me da ciertas garantías. No sé si es capaz de parar esa ola totalitaria. No sé si va a ser capaz de pararse frente a la nueva alcaldesa de Santiago y decirle, ¿sabes qué? La infraestructura del Instituto Nacional, las salas son para ir a estudiar, no para ir a adoctrinar. No sé si va a tener la fuerza para eso, pero yo creo que es muy importante que la gente lea, se informe, vea las dos opciones que hay para gobernador de Santiago, este nuevo cargo que pidieron a gritos las regiones porque había que descentralizar. Imagínate este nuevo cargo que la gente pide a gritos y que fuera a votar el 25% del padrón. O sea, no les importaba tanto la descentralización, estaban más, estaban contentos con que el presidente lo designara y se llamara intendente. Entonces, yo creo que es muy importante ir a votar y muy importante leer respecto de las dos opciones. En mi región, que es la metropolitana, está ahí Karina Oliva, que ha dicho que el narcotráfico tiene un sesgo de género y que hay que atacarlo por ahí, porque los capos de la droga son hombres y las mecheras son mujeres, por lo tanto que el problema es ese, según le escuché en una entrevista de radio. Y está Orrego con una mirada más de ciudad, más amplia, que ayuda. Yo creo que es importante la mirada del gobernador para temas de planos reguladores, de la construcción de los corredores del Transantiago, de las autopistas urbanas, del metro. No tiene sentido que cada comuna de las 52 se maneje como un pequeño feudo y Providencia te diga 8 pisos máximo, pero Ñuñoa te diga 42, y están pegadas durante mucho rato en muchas calles. Entonces la ciudad de Santiago, el Gran Santiago, merece una mirada como de alcalde mayor y una mirada de desarrollo, una mirada que pueda conversar transporte con educación, con servicios, no seguir haciendo estas villas alejadas y sin servicio, sino que la ciudad sea un poco más densa y mejor planificada. Y yo creo que Orrego tiene experiencia para eso, pero no sé si me da garantías de valentía para parar la ola totalitaria. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos quedamos entonces con varias pegas pendientes. Primero que todo, ir a votar, señores telepensantes, está claro, porque hay que participar, hay que estar. Segundo, empezar a pensar en una derecha que es capaz de capitalizar esa rabia y de defender a los consumidores y de defender a la gente que se siente vulnerada, y eso también tiene que ver con pisarle los callos a muchos, y yo lo tengo claro, pero eso yo creo que hay que hacerlo. Y tercero, dejar de tenerle miedo a las emociones y efectivamente bajar, como lo hizo la UDI al principio de su existencia, ¿no es cierto?, que tenía una gran conexión con la gente de la calle, con el ciudadano, y que era capaz entonces
y que llegó a ser el mayor partido justamente por eso. Eso hay que recuperarlo, y yo hago un último llamado, que siempre lo estoy haciendo. Creo que la democracia pasa por casa. Mi análisis es que la crisis que nosotros estamos viviendo tiene por fundamento la ausencia de democracia al interior de los partidos políticos. Por eso es que son estos nuevos partidos políticos los que están capitalizando. Yo tengo 43, nosotros vimos desde el 90 en adelante siempre los mismos, el señor Elwin, el señor Correa, en la UDI siempre los mismos, en RN siempre los mismos. Y lo que realmente necesitamos, creo yo, para terminar de darle una vuelta a todo esto, es que se instale como requisito, porque hoy día los partidos viven del dinero también de los contribuyentes. Hoy día los candidatos recuperan dinero invertido en sus campañas, de los bolsillos de los contribuyentes se ha hecho todo eso, y lo que ellos no nos han dado a nosotros es la democracia que necesitamos al interior de los partidos para que no se produzcan las corruptelas que hay, y para que se permita la entrada de nuevas generaciones, de modo que esta regeneración se transmita en la ausencia o en una minimización de la corrupción, la captura del partido por ciertos caudillos, la captura del Estado por esos mismos caudillos, y entonces la crisis que tenemos hoy día. No sé si te parece, pero vamos a seguir conversando, y ánimo con tu proyecto al 100%, y hay que ser más pillo, hay que ser más pillo. Muchas gracias, Vanessa, por la entrevista. Te sigo mucho hace harto tiempo, también a Axel, así que tremendamente agradecido de lo que ustedes hacen, porque también ponen temas sobre la mesa, motivan a la gente a estudiar, a aprender, a poder transmitir nuestras ideas, y al final hay que ponerle el hombro a nuestro Chile porque es demasiado lindo y es demasiado nuestro como para entregárselo a ideas que han fracasado muchas veces y que también van a fracasar con los exponentes de esas mismas ideas que tienen vestimentas y peinados de jóvenes, pero ideas muy antiguas. Así es, y entre los dos creo que le podemos mandar un saludo a Carabineros, que por Dios que han puesto el pecho, la espalda, la conciencia, han atacado a sus hijos en los colegios, le han enseñado a sus hijos que por si su papá es carabinero es malo, que sale a sacar los ojos, le han destruido la imagen de héroe que tenían frente a sus hijos, ha sido un ataque artero de la peor especie, y yo entonces quiero dedicar a los telepensantes carabineros, que yo sé que tenemos muchos, esta entrevista con mucho cariño, porque ellos sí realmente se han visto la peor parte de toda esta crisis y necesitan de personas que estén entonces avanzando las ideas que los descarguen de este sacrificio que han tenido que hacer prácticamente solos. Ahí yo les pido, Vanessa, ayuda con sus redes sociales, porque yo estoy en dos batallas esta semana. Una es el 100% y otra es que se reinstaure en su cargo al carabinero Sebastián Zamora, el del incidente del puente Pío IX. Ya revisadas las imágenes, se ha probado que no empujó al joven que después vandalizó la tumba de Jaime Guzmán, no lo empujó, fue una persecución policial ajustada a los protocolos, estuvo 5 meses preso en la cárcel después de que Daniel Matamala habló de homicidio frustrado. Después, 3, 4 meses más lleva preso en la casa. Entonces que nos ayuden con etiquetar al general director, al presidente Piñera. Yo he tenido varias reuniones con el alto mando, voy a seguir luchando hasta que corrijan una injusticia que fue sacar a Sebastián Zamora, un carabinero de 22 años, que en una persecución policial choca con una persona con un delincuente que había pegado a carros policiales con un fierro y ahora vandalizó la tumba de un senador asesinado. Y como ves cómo son las cosas, la justicia declaró que era un peligro para la sociedad el carabinero y lo mandó preso, y al joven lo mandó libre. ¿Qué hizo el joven con su libertad? Fue vandalizar la tumba de Jaime Guzmán. Así que mi segunda lucha de esta semana, y voy a seguir hasta que reinstauren al cabo Zamora en su puesto. Muy bien, entonces tienes todo el apoyo de los telepensantes, todo lo que produzcas en eso me lo manda a través de Natalie y yo lo reposteo, y así es que vamos juntos en estas causas. Que estés muy bien, Jorge, muchas gracias por la entrevista, muy interesante la conversación. Perdona por las interrupciones de los niños. No, yo tengo también, no hay problema, que estés muy bien. Chao.